Después de Endgame, los Vengadores nunca volvieron a reunirse, y mientras cada uno seguía su propio camino, el multiverso empezó a romperse. Ahora, con el multiverso al borde del desmadre, veamos dónde está cada Vengador antes de que todo explote en Doomsday. Wanda Maximoff. Arrancamos con la Vengadora, cuya caída fue la más devastadora de todas, y empezó de una forma que nadie esperaba. Después de la muerte de Vision, se derrumbó completamente. No en el sentido metafórico, en el sentido de crear una realidad alternativa sobre un pueblo entero, fabricando una existencia completa con Vision vivo, 2 hijos gemelos y una vida doméstica que nunca existió. Westview fue simultáneamente el acto más triste y el más aterrador del UCM. Los eventos de WandaVision la introdujeron al Darkhold, que ya conoces del video de Artefactos Legendarios. El libro corrompió su dolor, empujándola a buscar una realidad donde sus hijos existieran de verdad. Y así fue como la Vengadora que casi mató a Thanos se convirtió en amenaza multiversal, poseyendo variantes de sí misma y eliminando a los héroes de la Tierra 838 en un asedio que ganó ella sola. Y menos mal que todo se detuvo cuando una versión alternativa de sus propios hijos la miró con terror genuino, sin reconocer a su propia madre en lo que se había convertido. Eso fue suficiente. Destruyó el Darkhold en cada universo y colapsó el monte Wundagore sobre sí misma. Si sigue viva no está confirmado. Su ausencia en los teasers de Doomsday dice tanto como cualquier confirmación, pero lo sabremos bastante pronto. Y si creías que Wanda estaba rota, espera a ver en qué punto están los demás. Dale like y suscríbete, porque esto solo se va a poner peor. Vision. Si Wanda es la historia más dolorosa de los Vengadores, Vision es su consecuencia directa, porque el motivo de toda esa espiral fue él, o más exactamente, su ausencia. Vision murió 2 veces en Infinity War. Primero cuando Wanda destruyó la gema de la mente para impedirle a Thanos obtenerla. Luego cuando Thanos revirtió el tiempo y se la arrancó de todas formas. Y luego ocurrió algo que ningún otro Vengador ha experimentado. Fue reconstruido como otra cosa. Sword pasó 5 años intentando desensamblar su cuerpo por su composición de vibranio. En WandaVision lo reactivaron como White Vision, sin emociones, sin recuerdos, con una sola directiva de programación: destruir a Wanda y a todo lo que ella había creado. Lo que nadie calculó fue que el Vision dentro del Hex tenía algo que su contraparte blanca no tenía: la comprensión de su propia identidad, y usó eso para convencerlo de buscar sus propios recuerdos. White Vision los absorbió completos, desde su creación hasta su muerte en Infinity War, y salió volando de Westview sin decirle a nadie a dónde iba ni con qué propósito. Desde entonces nadie sabe dónde está. Es el cabo suelto más grande que dejó la fase 4. Vision Quest, la serie en desarrollo con Paul Bettany, se centra exactamente en eso: un ser con los recuerdos completos de alguien que ya no existe, preguntándose si sigue siendo la misma persona sin la gema de la mente que le daba vida. La serie está posicionada justo antes de Doomsday en el calendario, lo que sugiere que lo que Vision descubra sobre sí mismo va a importar bastante en la guerra que se avecina. Stephen Strange. Y hablando de guerras que se avecinan, nadie tiene más culpa en eso que el propio Doctor Strange. Strange volvió al Snap a un mundo donde ya no era el hechicero supremo. Ese título es de Wong ahora. Era el hechicero supremo. No, simplemente se lo dieron porque yo me blipeé por 5 años. ¿Oh? Y su primer gran movimiento post-Endgame fue meterse en el problema más grande de su vida intentando ayudar a un adolescente: el desastre del hechizo con Peter. Si Peter no se hubiera sacrificado borrando su propia identidad, docenas o cientos de variantes podrían haber invadido la Tierra 616, y solo una incursión es suficiente para destruir universos enteros, lo que hace especialmente curioso que en la Tierra 838 los Illuminati ejecutaron a una versión de Strange exactamente por esto: causar incursiones constantemente, aunque allí fue usando el Darkhold para derrotar a Thanos. En Multiverse of Madness repitió exactamente ese patrón, usando el Darkhold para hacer Dreamwalking y poseer el cadáver de una de sus variantes. Funcionó para detener a Wanda y proteger a América Chávez, pero dejó una consecuencia literal: el tercer ojo que apareció en la escena post-créditos. Y en esa misma escena, Clea entró en la Tierra 616 para arrastrarlo a resolver otra incursión que ya había causado. El patrón es claro: Strange es el hechicero más brillante y creativo del UCM, y también el que más consecuencias no intencionales genera con cada decisión. ¿Cuántas incursiones tiene encima antes de Doomsday? Es una pregunta sin respuesta, pero con Doctor Doom como amenaza principal y Strange con la costumbre de meterse en problemas de escala multiversal, la respuesta probablemente no sea tranquilizadora.
Peter Parker. Y Strange no fue el único afectado por ese desastre. El adolescente al que intentaba ayudar pagó un precio que ningún otro Vengador ha pagado de la misma forma. Este chico no ha tenido un solo momento de descanso desde Endgame, y eso que lo intentó. 8 meses después de la derrota de Thanos, Peter lidiaba con la pérdida de Tony Stark y con la presión de ocupar ese espacio que había dejado vacío. Lo que necesitaba desesperadamente era tiempo. Lo que obtuvo fue un viaje escolar a Europa que se descarriló completamente con Misterio, drones con tecnología Stark mal utilizada y la revelación pública de su identidad. Amargado por su derrota, Mysterio lo incriminó como responsable de los ataques antes de morir. El resultado fue que toda su vida cotidiana quedó destruida. Desesperado, acudió a Strange para un hechizo que borrara su identidad de Spider-Man del mundo. Lo arruinó interfiriendo constantemente con el proceso, causando la fractura que ya conoces. En No Way Home fue Peter aprendiendo de otras versiones de sí mismo mientras lidiaba con amenazas de universos que nunca había visitado, y terminó de la única forma que podía terminar, esta segunda vez pidiendo a Strange que borrara la memoria de todos sobre Peter Parker. Funcionó, ahora nadie lo conoce, ni MJ, ni Ned, ni nadie. Existe como Spider-Man, no como persona. 4 años después, en Brand New Day, es un héroe callejero real, sin tecnología Stark, sin respaldo institucional, sin red de apoyo, solo sus lanzaredes, su sentido arácnido y una conspiración que involucra a la mano, un grupo de ninjas místicos obsesionados con rituales de inmortalidad. También está desarrollando poderes mutantes que necesita entender, y Bruce Banner, del que hablaremos en un momento, podría ser clave para eso. Thor Odinson. Thor es probablemente el Vengador que mejor ha procesado sus pérdidas, lo cual no significa que no las haya tenido. Thor llegó a Endgame destrozado. La destrucción de su hogar, Asgard, la muerte de sus padres, amigos y sobre todo el asesinato de su hermano Loki a manos de Thanos lo convirtió en una versión derrumbada que nunca vimos hasta entonces, deprimido, con sobrepeso, refugiado en los videojuegos y el alcohol, y sobre todo cargando con una sensación abrumadora de haber fallado cuando más importaba. La derrota definitiva de Thanos fue el primer paso de un regreso que todavía no ha terminado. Lo primero que hizo fue ceder el trono de Nueva Asgard a Valkyrie. Después de toda la saga del infinito construyéndose para merecer ese trono, eligió no quedárselo. Prefirió irse con los Guardianes de la Galaxia a buscar algo parecido a la paz interior, recuperó la forma física y empezó a funcionar como persona de nuevo, aunque emocionalmente seguía siendo un desastre, lo cual es bastante humano para un dios de más de 1000 años. En Love and Thunder se enfrentó a Gore, el carnicero de dioses, junto a Jane Foster, con quien retomó la relación. Eso cerró un círculo que llevaba películas abierto, pero esa victoria tuvo un precio enorme. Perdió a Jane, que sucumbió a su enfermedad, y a cambio adoptó a Love, la hija de Gore, traída de vuelta por Eternity. Love no es una niña normal, y Thor no es exactamente el padre más convencional del universo. Actualmente los dos protegen la galaxia juntos. En los teasers de Doomsday se ve a Thor preparándose para un último enfrentamiento masivo, rezando por la seguridad de Love antes de entrar en combate. Vaya que el dios del trueno ha recorrido un camino largo desde el arrogante príncipe que vimos en la primera película, Sam Wilson. Y mientras Thor protegía la galaxia, alguien tenía que quedarse en la Tierra y reconstruir lo que quedaba de los Vengadores desde cero. Sam Wilson heredó el escudo más icónico de la historia del UCM y lo primero que tuvo que hacer fue decidir si era digno de llevarlo. En lugar de tomar el suero del supersoldado, eligió operar como ser humano con alas de vibranio de tecnología wakandiana. Un ser humano que se enfrenta a supersoldados por elección propia. Eso ya dice bastante sobre quién es Sam Wilson. Su primer arco como Capitán América oficial fue complicado. Descubrió la conspiración de Samuel Stearns, el líder, que involucraba manipular al recién elegido presidente Thaddeus Ross. Ese mismo Ross que ahora es Red Hulk, rojo y considerablemente más impredecible que la versión verde. La conspiración escaló hasta que Ross perdió el control en público y Sam tuvo que intervenir. También tuvo un arco muy personal con Isaiah Bradley, donde confrontó el pasado más oscuro de los experimentos del supersoldado en Estados Unidos. Una historia que le costó algo emocionalmente, pero que necesitaba entender para saber exactamente qué representa el escudo que lleva. La consecuencia de todo eso fue la decisión de reconstruir la iniciativa Vengadores. Sam tiene los derechos legales del nombre y una visión clara, hacer las cosas como Steve Rogers las hacía.
Eso está generando tensión real con Bucky, que tiene un enfoque completamente diferente. Los dos son el núcleo de los New Avengers y al mismo tiempo están bastante enfrentados en este momento, Bucky Barnes. Y hablando de ese enfrentamiento, Bucky no lo ve de la misma forma que Sam, para nada. De arma controlada por Hydra a congresista de los Estados Unidos. Si hay un arco de personaje más extremo en el UCM, que alguien lo señale. Después de Endgame, Bucky pasó meses haciendo algo que ningún otro Vengador hizo: disculparse personalmente con las víctimas de sus crímenes, como el Soldado de Invierno. Rastreó a supervivientes y familiares de personas que había matado bajo control ajeno y se enfrentó a esas conversaciones directamente. También desmanteló células de Hydra que él mismo había ayudado a establecer. Un proceso de reparación que nadie le exigió pero que consideró necesario. Junto a Sam sacó a Baron Zemo de prisión para rastrear al Power Broker y el nuevo suero del supersoldado que los Flag Smashers habían robado. Lo derribaron juntos, aunque eso le costó problemas serios con las Dora Milaje por liberar a Zemo sin consultar. No exactamente el tipo de diplomacia que Wakanda aprecia. Su movida más ambiciosa es la que casi nadie ve venir. Está usando su posición como congresista para vigilar a Valentina Fontaine y monitorear sus operaciones ilegales con el grupo OXC. Bucky Barnes, ex arma de Hydra, ahora opera como control democrático sobre una directora de la CIA que está construyendo su propio ejército de superhéroes. Lo dejamos en la escena postcréditos de Thunderbolts discutiendo el futuro junto a los New Avengers. Su visión de cómo deben funcionar choca directamente con la de Sam, y esa tensión va a importar bastante antes de Doomsday. Y si Bucky y Sam ya están chocando antes de que llegue la verdadera amenaza, imagina lo que puede pasar cuando Doomsday empiece de verdad. Suscríbete y deja tu like, porque todavía nos queda lo más importante: War Machine. Y si hay alguien en el bloque militar y tecnológico con más peso emocional que cualquiera de los dos, ese es Rhodey. Aunque por razones que ojalá no fueran ciertas. La historia de War Machine antes de Doomsday es probablemente la más complicada y la más injusta de todos los Vengadores. Y la razón es un giro de Secret Invasion que dividió a los fans de formas bastante significativas. Rhodey fue reemplazado por un Skrull, y la implicación de varias pistas dentro de la serie es que ese reemplazo ocurrió durante los eventos de Civil War, lo que significa que el Rhodey real no vivió nada de lo que vino después, ni Infinity War, ni el Time Heist, ni la batalla final de Endgame. Y lo más brutal de todo es que no estuvo presente cuando Tony Stark murió. El mejor amigo de Tony, el hombre que llevó su armadura durante años, posiblemente no se enteró de su muerte hasta que ya era demasiado tarde para haber estado ahí. Cuando fue rescatado al final de Secret Invasion, llevaba un camisón de hospital, detalle que sugería una incapacitación prolongada. El Rhodey real despertó a un mundo donde su mejor amigo ya no existía y donde una versión falsa de él mismo había tomado decisiones políticas en su nombre. Armor Wars fue anunciado para resolver todo esto, primero como serie, luego reconvertido en película, y actualmente en estado de limbo sin fecha confirmada. Los reportes más recientes sugieren que no aparecerá en Doomsday ni en Secret Wars. Si eso resulta ser cierto, sería uno de los cierres más insatisfactorios de toda la historia del UCM para uno de sus personajes más longevos. En los cómics, Rhodey fue Iron Man antes de ser War Machine, llevando la armadura roja y dorada durante 2 años, mientras Tony atravesaba sus propios problemas. El UCM todavía no ha explorado esa posibilidad, y con Doctor Doom usando la cara de Tony Stark en Doomsday, nadie necesitaría más esa historia que Rhodey, pero no salió muy bien para los planes de Armor Wars de momento. Bruce Banner. Después de tanto drama, Bruce Banner es el respiro, el único Vengador que parece haber encontrado algo parecido a un equilibrio, aunque como siempre los problemas relacionados con el Gamma volvieron a buscarlo. Bruce post-Endgame tiene un laboratorio en una isla privada en México construido por Tony Stark, un inhibidor en el brazo que suprime su mutación Gamma y le permite ser humano a tiempo completo, y algo que nunca pensó que tendría: una rutina. Lo creó para poder sanar el daño celular causado por usar el nano guantelete. Básicamente dejó de ser una bomba gamma andante de primera categoría por elección propia. Pero vaya que esa tranquilidad duró lo que tardó una nave de Sakaar en aterrizar frente a su coche mientras viajaba con su prima Jennifer Walters. El accidente expuso a Jen a su sangre y el resultado fue She-Hulk. Cualquiera chocaría su coche en esa situación, hay que decirlo,
Pasó tiempo intentando entrenarla en las maneras de ser un Hulk, con resultados mixtos. En algún momento, entre medias, también regresó a Sakaar, de donde volvió con un hijo mitad alienígena, mitad Hulk llamado Scar. Los detalles de cómo ocurrió eso siguen siendo vagos, lo que probablemente sea lo mejor para todos. Actualmente es profesor en la Empire State University con un nuevo inhibidor y un brazo recién curado. Y como mencionamos antes, podría ser la clave para ayudar a Peter a entender sus nuevos poderes mutantes en Brand New Day, Shuri. Y si Bruce conecta la ciencia gamma con el futuro del UCM, Shuri conecta el vibranio con algo todavía más relevante para lo que viene, el adamantium, el metal más indestructible conocido, que ahora está siendo extraído de la isla celestial y que se está convirtiendo en la nueva carrera armamentística del UCM. Shuri llegó a Wakanda Forever cargando dos pérdidas al mismo tiempo: su hermano T'Challa, fallecido por una enfermedad que Wakanda nunca reveló públicamente, y su madre Ramonda, que murió durante el conflicto con Talocan para salvar a Riri Williams. La mente más brillante de Wakanda empezó la película rota y tuvo que reconstruirse sola. Su arco fue básicamente el mismo que vivió T'Challa en Civil War y en el primer Black Panther: enfrentarse a un antagonista cuyas motivaciones son comprensibles y que representa la tentación de dejar que la rabia lo decida todo. Namor para Shuri era lo mismo que Killmonger para su hermano, el espejo oscuro de lo que podría convertirse si elegía el camino equivocado. No lo eligió. Sintetizó una versión artificial de la hierba del corazón, tomó el manto de la Pantera Negra, derrotó a Namor en combate directo y negoció una tregua entre Wakanda y Talocan. Un resultado que nadie esperaba de alguien que empezó la película sin querer convertirse en heroína. Al final dejó claro que no quiere el trono, nombró a M'Baku rey de Wakanda y se quedó únicamente con el rol de protectora, una distinción que dice bastante sobre quién es Shuri comparada con su hermano. Aparece confirmada en Doomsday, junto a M'Baku y el resto de los wakandanos. En el teaser más reciente camina por un desierto diciendo que ha perdido a todos los que importaban y que sus deberes son preparar a su gente para lo que viene. Vaya que Wakanda nunca toma vacaciones. Carol Danvers. Y si Wakanda es la potencia terrestre más importante del UCM, Carol Danvers es su equivalente cósmico, aunque su historia reciente tiene más que ver con reparar que con conquistar. Después de Endgame dedicó tiempo a algo muy personal: derribar a la suprema inteligencia Kree. Durante años vivió convencida de que un chip inhibidor era la fuente de su poder y que era Kree. Cuando recuperó sus recuerdos reales y entendió que la suprema inteligencia la había estado manipulando para borrar su identidad humana, arrancó el chip. Y todo el poder cósmico que ese chip había estado limitando salió de golpe, desbloqueando su estado binario. Lo que siguió fue la caída del Imperio Kree, una victoria que también fue personal: recuperar su vida robada. Pero para los supervivientes Kree, Carol es la responsable de destruir toda su sociedad. Eso motivó a Dar-Benn a ir tras ella en The Marvels, y Carol carga con culpa real por el daño que causó en Ala, el planeta natal Kree. The Marvels fue un periodo de crisis en múltiples frentes: alienígenas en busca de venganza y una conexión inesperada con Kamala Khan y Mónica Rambeau, que intercambiaba sus poderes cuando se tocaban. Pero terminó volando directamente hacia la estrella moribunda de Ala y reactivándola, devolviendo luz y vida al planeta que había ayudado a destruir. Un acto de reparación que también fue de paz interior. Scott Lang. Y justo cuando pensabas que ya habíamos cubierto todas las amenazas posibles, llegamos al hombre que descubrió que el multiverso estaba en peligro antes que nadie, aunque nadie lo tomó muy en serio al principio. Scott Lang pasó de ladrón de segunda a autor bestseller, con su autobiografía sobre cómo participó en la derrota de Thanos. Básicamente estaba viviendo su mejor vida: podcast, libros, reconocimiento público. El Vengador que casi nadie tomaba en serio escribió el relato más famoso de toda la saga del infinito. Pero ese periodo de tranquilidad terminó cuando su hija Cassie estableció accidentalmente un enlace bidireccional con el reino cuántico y arrastró a toda la familia al interior de la dimensión subatómica. Ahí se encontraron con una variante exiliada de Kang el Conquistador, que había erradicado líneas temporales enteras y masacrado Vengadores a través del multiverso.
No exactamente el tipo de problema que resuelves con un libro de memorias. También se reencontró con Darren Cross, su villano original, quien aparentemente se encogió hasta el reino cuántico y ahora existe como una especie de construcción cibernética flotante. Vaya que el UCM tiene una forma muy particular de resolver sus subtramas. Lo derrotaron y escaparon. Pero la experiencia dejó a Scott genuinamente paranoico ante la posibilidad de una guerra multiversal. Y a estas alturas, con todo lo que se está acumulando antes de Doomsday, esa paranoia está resultando estar bastante bien fundamentada. Vale la pena mencionar que Cassie también emergió de todo eso como heroína por derecho propio, lo cual fue el único resultado claro y positivo del asunto. Hawkeye. Y cerramos con el Vengador que más claramente entendió cuándo era momento de pasar el testigo. Clint Barton es técnicamente el Vengador más retirado de todos, y aún así no puede dejar de meterse en problemas. Su historia post-Endgame arrancó de la forma más tranquila posible, recuperando tiempo perdido con su familia en Nueva York. Pero su pasado como Ronin, el asesino sin escrúpulos que fue durante los 5 años que siguieron al Snap, tenía cuentas pendientes. Maya López lo rastreó convencida de que Clint había matado a su padre. Pero no fue así. La muerte de William López fue orquestada por Wilson Fisk desde las sombras, usando a Hawkeye como herramienta sin que él lo supiera. Clint tenía un informante que resultó ser el Kingpin, y William, líder de la Tracksuit Mafia, antes de que Fisk tomara el control del territorio criminal de Nueva York, era competencia que necesitaba desaparecer. Hawkeye lo eliminó sin saber para quién trabajaba realmente, y en medio de todo eso apareció Kate Bishop, una arquera de talento extraordinario que lo idolatraba desde la batalla de Nueva York y que apareció usando su antiguo traje de Ronin. Una dinámica tipo, un mentor y una alumna, pero con más sarcasmo y más flechas. También estuvo siendo perseguido simultáneamente por Yelena Belova, quien lo responsabilizaba de la muerte de Natasha en Vormir. Clint terminó quemando el traje de Ronin y pasando oficialmente el título al siguiente. Un gesto que cerraba un capítulo oscuro y abría uno nuevo. Eso es legado, algo que Doomsday va a necesitar de todos los Vengadores que quedan, porque si algo está claro después de todo esto, es que la vieja generación de Vengadores no va a durar para siempre, y mientras algunos caen, desaparecen o se alejan, Marvel ya está preparando a los héroes que heredarán su lugar. Si quieres descubrir quiénes serán los futuros Vengadores del UCM y por qué algunos podrían superar a los originales, dale click al siguiente vídeo.